Hola, hoy nos toca estudiar el libro de Jueces, pero antes de hacerlo debemos entender que Israel había logrado la promesa que Dios le había dado, que era alcanzar la tierra prometida. Para este tiempo Israel ya era una nación establecida, la cual también experimentó en ese tiempo el estar con Dios y el estar sin Dios. Ellos ya habían transcurrido la transición para obtener la promesa, la cual es diferente, porque ahora ya tenían la promesa y la transición en la cual estaban era sostener la promesa, la cual experimentó Israel, y es lo que aprenderemos hoy. Así que entramos al estudio de lleno, pero antes nuestra habitual alabanza. En tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberla lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberla lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué.
déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberla lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberla lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor y aún sin merecerlo, tú me lo diste, Señor. Gracias. El comentario que quiero hacer en esta alabanza es que también cuando esta surgió, yo estaba en una época donde también estuve experimentando el estar con Dios y el estar sin Dios, ya que recién iniciaban el Evangelio y era una persona bastante inestable, no estaba seguro o no disfrutaba realmente del convencimiento en mi corazón, del apreciar a Dios, y por eso experimenté eso. Pero también quiero iniciar por qué yo experimenté eso y por qué a mí me pasó esto, y esto fue desde la niñez. Lamentablemente, cuando era niño, conocí a muchos cristianos, entre ellos familiares, y la mayoría daban un testimonio de un cambio en los púlpitos, hablaban de que Cristo cambiaba, pero como yo los había conocido sin Dios y ahora los conocía con Dios, a mi edad yo podía ya calificar la actitud de ellos, y créanme, lamentablemente la decepción que yo recibí fue que yo los veía con Cristo siendo la misma persona y sin Cristo la misma persona. Eso me llevó a mí a decepcionarme del Evangelio. Cuando llegué a mi juventud, yo por muchas razones no quería el Evangelio, pero también había una de ellas, era la decepción que yo había recibido. Por más que muchos se esforzaban en platicarme, había muchas personas que me hablaban de Cristo, de las cosas de Dios, que Dios podía hacer en uno. Yo siempre los rechazaba, pero lamentablemente como me mantenía ocupado viendo el testimonio de cada uno, no me estaba dando cuenta que estaba cometiendo graves errores. Y el error más grave que yo estaba cometiendo es que me pasaba el tiempo juzgando a las personas y nunca en mi vida también emprender el Evangelio y demostrar un cambio. Eso fue uno de mis peores errores. Me acuerdo en una de las ocasiones en que no quería buscar a Dios y la insistencia de Cristo a través de muchas personas era que lo buscaran. Yo siempre le decía al Señor, mira a fulano, mira a sutano, mira, y siempre le decía, no puedo hacer esto porque como que necesitaba ver a alguien correcto para que yo emprendiera algo. Me acuerdo que Cristo me confrontó esa ocasión y me dijo, ¿por qué no me demuestras tú cómo realmente se debe comportar un cristiano evangélico? Demuéstramelo. Mi respuesta para Cristo fue en ese día, me acuerdo cuando él ya después de confrontarme le dije, si realmente tú quieres que te busque, si eres tú realmente el que me está hablando por personas, porque también me hablaba por sueños y por muchas maneras, yo le decía, si realmente eres tú, mándame un siervo a mi casa. Si ese siervo llega a tocar mi casa, entonces yo te aceptaré a ti como mi Señor. Reté en ese momento a Dios, no aconsejo que nadie lo haga, pero esa vez yo lo hice, lógicamente desconociendo lo que estaba haciendo.
En ese momento, gracias a Dios por su misericordia, envió una persona. Me acuerdo una noche llegó un varón y me acuerdo que entró y me acuerdo bien sus palabras porque lo primero que me dijo: tú le dijiste a Dios que yo viniera, entonces yo he venido porque Dios está contestando que hoy tú tienes que aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Y me acuerdo, sin dudarlo, y como yo sabía muy bien lo que había dicho, en ese momento doblé mis rodillas y dije: te acepto, Señor. Entonces comprendí que Dios era el que estaba tratando conmigo. Esa noche que acepté a Cristo, comprendí algo tan esencial: el perdón de pecados. Veámoslo así: desde que yo nací, y por naturaleza, al nacer humanamente, uno ya es concebido en pecado, por lo mismo que nace en el pecado, entonces experimenté que era pecador. Y esa noche yo experimenté lo que era el pedir perdón por esos pecados, el venir y regresar a Dios. Entonces esta alabanza tomó un gran significado para mi vida. En tu gran amor, no lo merecía, pero aún sin merecerlo, Él lo hizo por mí. No se negó a ir a la cruz. Él lo estaba haciendo para que yo tuviera el perdón de pecado. Porque también logré comprender que era culpable de todos los pecados que yo había cometido hasta ese entonces. Ese pecado me condenaba, me separaba de Dios, no me dejaba acceder a Dios. Entonces esta alabanza la veo como una expresión de agradecimiento, como una expresión de valorar el sacrificio de Dios, que realmente el Hijo de Dios, hizo por nosotros, y que está en nosotros el verlo de esa manera. Y entendí que en su gran amor, digamos, esto era una demostración de su amor, era una demostración tan grande que no la podía dejar, que realmente la necesitaba aprovechar. Y ese era el momento que Dios había buscado para hacerme sentir que su amor estaba siendo expresado a mi vida. Durante mucho tiempo empecé a experimentar mi primer amor. Me entregaba con Dios, me esforzaba en agradar a Dios, mi deseo era agradar a Dios. Pero entré a otra etapa donde también esta alabanza toma sentido. Mi deseo era agradar a Dios y lamentablemente cuando veía estaba pecando. Experimenté eso de estar sin Dios. Empecé a darme cuenta que la dependencia de Dios es tan importante, pero a veces Dios te permite pasar esa etapa, como se la permitió pasar a Israel en los tiempos de Jueces. Y me acuerdo que a veces yo deseaba agradar a Dios y con todo mi anhelo, y me despertaba con las mejores intenciones y la mayor fuerza y el mayor anhelo para hacerlo. Pero lamentablemente cuando veía ya estaba pecando. Pero bendigo a Dios porque Él no solo murió por nuestro pecado, sino también murió por nuestras rebeliones. Entonces Dios nos dio un paquete. Él ya sabe que tú y yo, aún en el Evangelio, vamos a querer pecar. Aún en el Evangelio vamos a hacer pecado. Entonces logré comprender lo que antes yo veía mal en los hermanos, en los familiares que yo veía, que no era tan fácil. Créanme, hoy en día yo experimento eso y digo, no es fácil ser cristiano. En otras palabras, no es fácil hacer lo bueno. Hacer lo malo es lo más fácil que hay, y hacerse el malo también. Pero cambiar de lo malo a lo bueno, créame, se requiere de valentía. Es aquí donde realmente se ve quién es valiente, quién realmente puede. Y créame, ahora que cuando yo comprendí el reto que Cristo me hizo, que yo le demostrara cómo se debería comportar, yo le estaba demostrando lo contrario. Pero bendigo a Dios por esta alabanza, porque realmente nos hace entender que Dios murió por nuestro pecado y que su sacrificio fue suficiente para nuestros pecados y también para nuestras rebeliones. Algo que me ayudó a mí para poder seguir con Dios fue la multitud de ayudas que Él me dio. Gracias a Dios conocí otras personas que me ayudaban en el testimonio, otras personas que me animaban. En ese entonces ya predicaba, a veces me sentía un poquito culpable porque animaba a otros y habían ciertas cosas que estaban mal en mí. Pero como Dios poco a poco nos va llevando a la perfección, bendigo a Dios porque poco a poco me fue fortaleciendo, me fue afirmando, mi vida fue cambiando y realmente logré superar lo que Dios quería que superara. Así que con esta alabanza la incluyo en este libro de Jueces porque eso fue lo que experimentó
Israel en aquel entonces. Y realmente eso experimentamos. Y cuando tú veas a una persona pecando, no te pongas a juzgar como lo hice yo. Cuando tú veas a una persona, ponte a orar por ella, anímalo si es posible, para que se esfuerce y busque a Dios. Y si tú también por alguna razón te has alejado de Dios, hoy te animo, regresa a Dios. Una cosa es alcanzar lo que Dios nos pone al frente, pero otra cosa es sostenerlo. Aprende, y esto lo vamos a aprender en el libro de Jueces. Destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Para iniciar el comentario que quiero hacer respecto a la lectura bíblica, recordemos que el escritor de este salmo está narrando la transición, tanto lo bueno como lo malo que Israel hizo durante este tiempo. Es como lo que yo estoy haciendo en este momento. Estamos sustrayendo bendición y estamos viendo errores de Israel. ¿Para qué? Para que nosotros no los cometamos en cuanto a los errores y en cuanto a las bendiciones sepamos cómo alcanzar las bendiciones. En el verso 34 el escritor hace claro y hace notar, dice que ellos no destruyeron los pueblos que Jehová les dijo que destruyeran. Como quien dice, hubo de cierta manera cierta consideración, aunque también nos narra que hubo un pueblo que hizo cierta trampa, ¿verdad? Pero el objetivo era que Dios les había dado una ordenanza y que ellos necesitaban cumplir esa ordenanza. Y la ordenanza era que ellos destruyeran todos los pueblos, pero no lo hicieron, dice el escritor. En el verso 35, el escritor de este salmo está haciendo notar el segundo error de Israel, porque al no cumplir, al no destruirlo, lo que ellos hicieron era mezclarse con este pueblo. Aprendieron sus prácticas pecaminosas. Recordemos que todos los pueblos de aquel entonces eran conocidos como perversos, extremadamente pecaminosos. Entonces Israel, al verlos que ellos estaban ahí, se mezclaron, aprendieron sus obras, aprendieron esas malas prácticas que Dios ya había determinado que no se debían hacer en esa tierra. Entonces ellos estaban llegando a ser como ese pueblo. Y cuidado con eso. En el verso 36 el escritor hace notar que al mezclarse con ellos dejaron a Dios y empezaron a servir a los dioses de Canaán, que eran ídolos. Y por haber hecho esto fue su ruina. Como quien dice, ellos tenían que seguir los patrones, los estatutos, lo que Dios les había enseñado. Pero como habían dejado a otros pueblos, entonces empezaron a enterarse de lo que estos pueblos hacían
Y de cierta manera, o de cierta manera curiosa, ellos empezaron a hacerlo también, y eso fue la ruina de este pueblo. El error que Israel cometió, y que hace un momento comenté en el verso 36, es el error que a veces nosotros también cometemos. Cuando no determinamos con claridad nuestras prioridades en cuanto a la relación con Dios. Veámoslo así, digamos, nosotros tenemos que tener claros que estamos empezando una relación con Dios y que sostener una relación con Dios no es lo mismo que llegar a Dios. Digamos, tuvimos una transición para llegar a Dios, ok. Ahora hay una transición para sostener a Dios. Hay 3 puntos esenciales para sostener una relación con Dios, que es leer la Biblia. Alguien diría, pero ya la leí y la vuelvo a leer. Créanme, cuando uno hace esto, logra entender más y logra comprender y más. Cada vez que uno repite, yo no sé, yo tal vez llevo como 50 veces leyendo más la Biblia y la vuelvo a hacer. Y créanme, la experiencia es muy bonita, la comento porque yo la vivo. Otra cosa que tenemos que entender es la asistencia a la iglesia. Yo entiendo, por algunas razones yo también a veces no voy, ya sea por trabajo o por otras ocupaciones que en algún momento me permiten. Eso es comprendible, ¿sí? Pero si alguien pudiendo ir a la iglesia no quiere ir a la iglesia, eso ya es tomado de otra manera. Entonces, comento esto porque me acuerdo una vez una hermana, y casualmente ella estaba casi que a punto de morir y me llamaron. Y ella, miren, no moría, o de cierta manera, yo no sé si era de tropiezo en este momento, porque ella decía, no me puedo morir hasta confesarme con el Señor, necesito que manden a traer un siervo. Gracias a Dios, Dios de una manera me tocó, llegué a su casa por casualidad, llegué, hablé con ella y le dije, ¿usted se abstuvo de ir a la iglesia porque usted quería? No, me dijo, porque estaba enferma, porque tenía esto me lo impedía. Entonces, hermana, había una razón, usted no lo podía hacer. No se preocupe, Dios comprende. Entonces, si yo lo comprendo, si yo tengo misericordia, ¿cómo no lo va a tener Dios siendo ese Dios de misericordia? Ella lo comprendió y créanme, a la hora ella falleció en paz. Miren hasta dónde nos lleva cuando nosotros tenemos un compromiso serio con Dios. Otro punto es orar, hablar con Dios, transmitirles, hacerle a Dios saber cómo nos sentimos, qué estamos pasando, qué es lo que queremos entender, qué es lo que nos falta. Créanme, ahí está Dios. Él siempre va a estar atento a nuestras oraciones. Ahora, ¿por qué es importante mantener una relación con Dios? ¿Por qué es importante sostenerla? Porque esto es semejante a un matrimonio, ¿sí? El varón que logra conquistar a la señorita y que la llega a ser su esposa, eso no significa que ella va a estar para siempre con él. Hay muchas razones por qué una mujer se puede ir. Él se puede volver un irresponsable, puede ser por infidelidad. Hay otras razones, como que dice, si el hombre no solo se interesa en conquistarla, sí, sino ahora en poder sostener esa relación va a ser duradera, ¿sí? Hablándolo en cuanto al sentido del matrimonio. Lo mismo es en el trabajo, digamos, si yo me levantaba temprano para buscar trabajo, pero ahora ya no me levanto temprano para asistir a la iglesia, me van a despedir. Eso tenemos que entenderlo. Lo mismo es con Dios. Ahora, ¿por qué comento eso? Porque en el verso 38 dice que este pueblo expuso a sus hijos a los demonios. Como quien dice, ellos al ponerlos en práctica, uno de los ritos que había en aquel entonces en Canaán era presentar los hijos como una ofrenda a los ídolos, en este caso a los demonios, para poder tener relaciones con ellos en ese sentido, digamos, tener una relación con los demonios. Hoy en día, cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, cuando nosotros nos alejamos de la oración, nos alejamos de leer la Biblia, nosotros empezamos a hablar malas palabras, podemos volver a ser los mismos y hasta peor persona de cuanto antes éramos. Y cuando nosotros hacemos eso, los hijitos que están ahí alrededor de nosotros, óigame, nosotros nos volvemos los maestros. Y ellos ven cómo usted se comporta, como yo lo veía cuando yo era niño y miraba a mis familiares, así los ven ellos, y créanme, y después usted les empieza a hablar del evangelio y quiere que le anime, óigame, deje de cometer esos errores, compórtese como un hijo de Dios, mantenga la relación con Dios, y créame, aunque usted tal vez posiblemente nunca les diga a sus hijos van a ser cristianos, porque ven la diferencia, ven el cambio en nosotros.